Bueno, finalmente tenemos el caso de polos repetidos. Para este caso, si se tiene una fracción racional de la forma S menos P sub 1 R al cuadrado, S menos P sub 2 y S menos P sub 1 N. Notamos aquí que este factor se repite R veces. Este factor se repite R veces. ¿Listo? Entonces, para determinar sus respectivos residuos, se procede de la siguiente forma. Entonces tenemos esta fracción racional que está aquí, la vamos a expandir en fracciones parciales por medio de la siguiente función. Entonces como tenemos S, el factor S menos P sub 1 elevado a la R entonces lo que vamos a hacer es expandir las fracciones parciales para este factor. Entonces comenzamos con C1 sobre S menos P sub 1 y vamos aumentando la potencia. C12 con S menos P1 al cuadrado. C1R sobre S menos P sub 1 R. ¿Listo? Bueno, como los otros polos no son repetidos, quedan de forma normal, es decir, quedan de esta forma, ¿no es cierto? Quedan como C1R, quedan como C sub 2 sobre S menos P sub 2, C sub 3 sobre S menos P sub 3 hasta C sub N sobre S menos P sub N. Una vez tenemos esa expansión, tenemos que calcular los respectivos residuos. Los residuos que parten desde R hasta S menos P sub 2, S menos P sub 3 y S menos P sub N, se los calcula de la forma normal, es decir, de la forma 1. Cuando nosotros multiplicábamos X de S por S menos el polo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo evaluábamos en el polo. De esa forma se calculan estos residuos. Pero en el caso de los polos repetidos, hay que tener en cuenta que todos estos de aquí, de aquí hasta aquí, ¿listo? Todos esos polos, exceptuando el último polo que tiene la enésima potencia, se los va a calcular con esta fórmula de aquí, ¿listo? Donde si notamos, por ejemplo, si tenemos C11, K vale 1, ¿no es cierto? Entonces quedaría 1 sobre 1 factorial. ¿Sí? Y aquí tenemos la késima derivada, pero en este caso como K vale 1,
sería la primera derivada de S menos el polo sub K, en este caso es el polo 1, ¿sí? Entonces elevado a la R, multiplicado por X de S. Esa parte se deriva y finalmente se evalúa en el polo P sub K. Veamos un ejemplo para entender mejor esta parte. Entonces, vamos a un ejemplo. Tenemos la siguiente función. Vamos a pasar a la otra, este no es el ejemplo. Por ejemplo, tenemos que calcular la transformada inversa de Laplace de esta función que está aquí, ¿sí? Entonces, primero lo que hacemos es factorizar el denominador. Para factorizar el denominador usamos división sintética. Entonces vamos a factorizar este denominador, para el cual vamos a sacar sus coeficientes. Como es un polinomio de grado 3, sacamos sus coeficientes. El primer coeficiente sería 1, el de grado 2 sería 0, el de grado 1 sería menos 3 y el término independiente sería menos 2, ¿sí? Para este vamos a tomar la raíz menos 1, ¿sí? Entonces multiplicamos 1 por menos 1 me da menos 1, sumamos me da menos 1, multiplicamos menos 1 por menos 1 me da 1, sumamos menos 3 más 1 menos 2 y finalmente multiplicamos menos 2 por menos 1 me da positivo y al sumarlo con menos 2 me da 0. ¿Listo? En este caso, continuamos con la raíz menos 1. En este caso, vamos a continuar realizando el procedimiento de división sintética. Multiplicamos 1 por menos 1, entonces me quedaría menos 2. Menos 2 por menos 1 me queda 2 y al sumarlo me da 0. ¿Listo? Entonces, como el polinomio era de grado 3, ¿sí? Cuando nosotros tenemos menos 1 y menos 1 me salen dos raíces. El factor para S, para menos 1, para la raíz menos 1, sería S más 1. Y para este lo mismo, S más 1. Por tanto, tendría S más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Pero el polinomio era de grado 3, ¿no es cierto? Nos falta un factor para completar el cubo. El cubo saldría de esta parte. Entonces tendríamos de esta parte de acá, de esta de aquí, sale el polinomio S menos 2. Entonces tenemos S menos 1 al cuadrado de acá y S menos 2 de acá. ¿Listo? Entonces déjenme borrar esto un poco. Entonces tenemos lo siguiente.
tenemos de esta forma ya factorizado el denominador que nos quedó s más 1 al cuadrado por s menos 2. ¿Listo? Bueno, ahora lo que sigue es expandir en fracciones parciales. ¿Listo? Notemos aquí que el polo para este factor es menos 1. ¿Listo? Y el polo para este factor es 2. Pero noten una cosa. Este factor de aquí se repite ¿cuántas veces? 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, el polo menos 1 que sale de ahí se repite 2 veces. Mientras que el polo 2, que es 2, se repite solamente una vez. Entonces, este factor de aquí se repite ¿cuánto? R igual a 2 veces. ¿Listo? Por tanto, ahora vamos a pasar a la expansión en fracciones parciales de la función x de s. ¿Listo? Esa expansión quedaría de la siguiente forma. Entonces, como tenemos repetido 2 veces s más 1, tendríamos que ir aumentando la potencia desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. ¿Listo? Y en el numerador van constantes porque es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Y el último, que sería s menos 2, lo llamo como c sub 2 sobre s menos 2. ¿Listo? Y esa sería la expansión en fracciones parciales de x de s. Ahora, teniendo en cuenta lo que dijimos en la anterior, estos factores de aquí se calculan de forma normal. ¿Listo? Pero tenemos que utilizar la fórmula, ¿sí? La fórmula que era de c sub 1 k, ¿no es cierto? Entonces, como c sub 1 k me decía que era 1 sobre k factorial, en este caso k vale 1, entonces me queda 1 sobre 1 factorial. Ahora, como k vale 1, aquí tendría que calcular la késima derivada, pero como k vale 1, entonces sería solo la primera derivada. ¿De quién? De s más 1 al cuadrado por x de s. ¿Y en dónde lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar en el polo menos 1. ¿Listo? Lo evalúo en el polo menos 1. Y se calcula de forma normal. Por ejemplo, para multiplicamos s más 1 al cuadrado por x de s y lo evaluamos en menos 1. ¿Listo? Y otra vez, multiplicamos s menos 2 por x de s y lo evaluamos en ¿dónde? En s igual a ¿qué? En s igual a 2, ¿no es cierto? Que es el polo. ¿Listo? Y ahí terminaríamos de calcular los residuos.